¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del curso anual Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX, el módulo primero que corresponde a las primeras décadas del México independiente. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Eduardo Flores Cler, investigador adscrito a la Dirección de Estudios Históricos de el INAH, quien pues, nos va a hablar precisamente sobre el tema de la insurgencia en busca de alianzas internacionales. Para que ustedes tengan idea de nuestro conferencista, hemos tenido otros conferencistas que vienen con frecuencia, él es un invitado especial. Daré lectura a su semblanza curricular. El doctor Eduardo Flores Cler es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. En la actualidad está adscrito a la Dirección de Estudios Históricos del INAH y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, de CONACYT. Ha realizado estancias postdoctorales en París y en Berlín y ha obtenido becas de investigación por parte de los gobiernos de España y de Alemania. Durante más de 30 años ha trabajado y publicado diversos temas relacionados con historia económica, la industria minera, relaciones laborales, enfermedades, avances tecnológicos, historias empresariales, finanzas y crédito minero, movimiento obrero, demografía, educación, ciencias metalúrgicas, estadística, relaciones familiares, fenómenos naturales, espionaje industrial y sociología de los mineros. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos: El Banco de Avío Minero Novohispano, Crédito, Finanzas y Deudores, editado por el INAH en 2002. Es coordinador de la obra Crédito y Financiamiento a la Industria Minera, siglos XVI al XX, editado por Plaza y Valdés en 2006. El ensayo Minería, Educación y Sociedad, el Colegio de Minería 1774-1821, publicado en la Revista de Estudios de Historia Novohispana en 2017. De sus libros más recientes, uno de ellos se refiere precisamente a la misión diplomática de José Manuel de Herrera durante la Guerra de Independencia y la correspondencia de un gran personaje que conmemoramos el año pasado, Mariano Otero, durante la intervención norteamericana. Bien. Bueno, y este año, desde luego, recordamos el 170 aniversario de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, así que ya tienen tarea para buscar los dos libros sobre José Manuel de Herrera y también sobre Mariano Otero. Recibimos al doctor Flores Cler con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a que hayan venido y muchísimas gracias a la dirección del IMER que me haya invitado. Me da mucho gusto. Ustedes ya lo oyeron, yo en realidad llegué a este tema simplemente por, como dicen, como por haberme tropezado con él. Precisamente yo que me dedico a la minería, buscando metales, me encontré que los metales, hay un uso muy importante de los metales para la industria militar, y a partir de que empecé a investigar sobre la industria militar, me di cuenta que esta misión que hace un momento vamos a ver, tiene que ver mucho con armas y con la compra de armas. Pues bueno, en ese momento, como ustedes saben bien, México se encontraba en guerra y había una demanda muy grande. Bueno, vamos iniciando la charla. Como bien decía al principio, este fue el producto de esa investigación. Es un libro que se llama, yo le puse El otro escenario de guerra. Si ustedes, toda la gente que más o menos estudia sobre guerra de independencia, siempre hablaba de la guerra de independencia como en ciertos lugares y muchísimo más hacia el centro del país y no hacia los Estados Unidos, que es exactamente lo que vamos a ver, cómo
el norte mexicano estaba involucrado en la guerra de independencia y a mí me dio algo así, como yo no soy norteño, pero la gente del norte se sentía un poco mal, de decir, no tener este reconocimiento de que la guerra también se daba en el norte. Este libro fue gracias a que encontré una serie de documentación. A mí siempre me parece muy importante decirles de dónde salieron las cosas o de dónde salieron estos libros. En este caso es una información, la información que está de las misiones es una información muy difícil, muy fragmentada, principalmente cartas incautadas a un insurgente, un interrogatorio al propio ministro plenipotenciario, otras cartas robadas a otro capitán insurgentes en Nueva Orleans, otras cartas que el propio militar insurgentes entregó después de darse por indultado y otros documentos relacionados al tema. Estas son lo que van a encontrar en el libro. Ahora les voy a contar una historia un poquito más amplia que del libro, porque eso ya pasó hace 2 años, entonces seguí investigando y entonces tengo una visión un poco más completa sobre este asunto. José María Lisiaga, como yo decía, fue detenido en San Juan del Río. En ese momento él era presidente del Supremo Gobierno de lo que había resultado de lo que era el Congreso de Chilpancingo. Era un personaje muy importante. Él llevaba consigo estos documentos y gracias a que fueron incautados, sabemos cómo fue la misión y cuáles eran los resultados de la misión. Cuando los realistas, el gobierno español, los realistas, siempre mandaban al ejército y decían, lo primero que tienen que hacer es ir sobre los documentos. No los vayan a destruir, pero ni por equivocación. Ustedes pueden detener a las personas, pero lo que queremos es saber los documentos, porque esos documentos se sabía bien cómo estaba, eran reflejo de la propia guerra y entonces eran sumamente importantes. Tanto los realistas como los insurgentes, lo que se buscaban eran documentos y nosotros los conocemos como documentos confidenciales. Les hice un esquema para las otras cartas robadas. Imagínense nada más cómo era el asunto. Estaban en Nueva Orleans, el general Álvarez de Toledo, que ya en ese momento era insurgente, pasó a la casa de una señora, que es lo único que sabemos, que era la casa de una señora, no sabemos ni qué casa, ni de quién era, porque él estaba viviendo ahí, era una pensión donde él estaba viviendo, y un buen hombre que se llamaba Andrés Villamil, que era un comerciante de Nueva Orleans de origen hispano, entró a la casa, vio en la mesa de estar unos documentos y le parecieron sumamente importantes. ¿Qué hizo? Los tomó, se los llevó al al vicecónsul Diego Murphy, diciéndole, le entrego unos documentos que me parecen sumamente importantes. Diego Murphy consulta con uno de los espías que tenía la propia monarquía, que se llamaba Fray Antonio de Sevilla, porque era un cura, y dice, sí, son muy importantes. Se los mandan al ministro plenipotenciario, a Onís, y estos son los sobre información sobre capitanes insurgentes, todos. Es decir, el esquema lo único que trata de hacer es para que vean cuál difícil
es poder rastrear este tipo de misiones. Hidalgo, desde el principio, creó una estrategia política acerca de las misiones o de la diplomacia. La diplomacia la veía él como un frente de lucha más contra la monarquía, un medio para conseguir la independencia, es decir, con apoyo. Por supuesto que una estrategia sumamente importante de propaganda política, como esa que tenemos actualmente, que ya estamos hasta acá saturados de propaganda política. Una oportunidad para reclamar la justicia a todo el país, a todo el mundo. Era también una instancia de negociación para hacer la paz y sobre todo conseguir aliados que pudieran construir una nueva nación. Me parece que estos eran los principios básicos que Hidalgo defendía. Las alianzas eran muy importantes. Les quise poner una cita de un teórico de la guerra, de Sun Tzu, que tiene un manual precioso. Cualquiera que entre en internet y que ponga Sun Tzu y le va a salir el arte de la guerra, les recomiendo mucho ese libro. Es un libro que tan antiguo como viene desde el siglo VI a.C., para que se den una idea. Y me parece que es sumamente particular y agudo lo que dice él, Sun Tzu, sobre las alianzas. Si no luchas para obtener alianzas, no aumentas el poder de ningún país. Tampoco extiendes tu influencia amenazando a los adversarios, pero si lo haces, todo ello ayudará a que las ciudades enemigas sean vulnerables. Es decir, las alianzas políticas son fundamentales para poder llegar a tener la victoria en la guerra. Es posible que Hidalgo no leyera Sun Tzu, es posible, pero sí sabía, desafortunadamente está muy diluido la imagen, pero lo que sí sabía era que los Estados Unidos, para poder derrotar a Inglaterra y para poderse independizar de Inglaterra, echaron manos de Francia y de España. España los empezó a financiar desde 1776. Es decir, los recursos españoles ayudaron a la guerra de independencia de los Estados Unidos. Gracias a la participación tanto de recursos económicos como de recursos militares, los Estados Unidos son independientes. Es decir, los Estados Unidos no son independientes por solos, son gracias a Francia y gracias a España. Me pareció muy importante que cuando le hacen el juicio a Hidalgo, si ustedes alcanzan a ver, los que alcanzan a ver, son las acusaciones principalmente que le hacen a Hidalgo. Me pareció muy importante anotarlas, porque luego a veces eso en la historia no queda muy claro de qué se le acusaba. Pero una de las cosas principales de lo que se le acusaba fue precisamente de solicitar alianzas extranjeras. Es decir, se levantó contra el ejército, no obedeció a las autoridades, ¿cómo se llama? Creó tumultos revoltosos, se metió contra las propiedades, nombró empleos a diestra y siniestra, pero aparte de todo eso, y destruyó la minería, la artes y la agricultura, que se le acusaba de eso, pero sobre todo solicitar alianzas. Eso, hasta hoy en día, casi todos los gobiernos lo consideran un delito como de alta traición. Bueno, estas son
una especie de galería de los primeros diplomáticos insurgentes. Para que se den una idea, inmediatamente fueron nombrados una serie de personajes que cada uno de ellos tuvo una destacada función en estas misiones, aunque pues desafortunadamente no tuvieron la gran mayoría muy buenos resultados. Y este es el que yo principalmente, a este personaje al que yo principalmente me he dedicado, a José Manuel Herrera. Vamos a ir a uno por uno, dándole así como un poquito rápido para que no nos entretengamos demasiado en ellos. Les puedo contar, ustedes pueden leer las características. Este es el nombramiento. Hidalgo nombró a todos ministros plenipotenciarios, a este Fray solo lo nombró sustituto, y todos dirigidos a Washington. Es decir, no buscó alianzas en otro lado, sino, eso también es un poco paradójico de la historia y no es poco entendible. ¿Por qué no buscar alianzas en otros lados? En esta primera etapa solo buscó alianzas con Washington. Les dio un cargo o un nombramiento militar, mariscal de campo y a Aldama, ministro de Gracia y Justicia. A Juan Salazar lo nombró capellán porque era cura, y a Bernardo Gutiérrez de la Ádua, teniente coronel. Y después viene, ¿para qué los mandaron? Alianzas militares, tratado de comercio, pactos entre ambos países, tratados de comercio, es decir, desde entonces también, hoy vivimos una negociación de tratado de comercio para que vean que ya desde entonces los tratados de comercio tiene un origen que viene con nuestra guerra de independencia. O sea que no son nada nuevos en nuestra historia. Las instrucciones de Aldama, nunca se conocieron, y las otras eran compra de armas, crear una fuerza militar, armas y apoyo a la independencia. Y aquí vienen los descalabros. A Pascasio Ortiz Letona no había salido ni siquiera del país y estaba en el estado de Veracruz, llevaba una onza de oro, la quiso cambiar para comprar víveres, y como en esa zona, en Zongolica, ni siquiera yo creo que conocían las onzas de oro, nunca las habían visto, porque una onza de oro era, pues en primer lugar no había muchas, y en segundo lugar representaba mucho dinero. Se hizo sospechoso, inmediatamente le detuvieron, y antes de ser fusilado, él se asesina para no revelar los secretos que él tenía. Aldama, junto con Fray Juan de Salazar, también es detenido, es engañado prácticamente en San Antonio, Texas, es detenido y fusilado de inmediato. El único que, digamos, que se salva de los ministros plenipotenciarios de Hidalgo es Bernardo Gutiérrez de Lara, el cual, ya lo veremos un poquito más adelante, él logra ciertos cometidos y es un poco más importante su labor que hace. Pero a pesar de eso, lo que sí me falta decirles, si este es el único que le rendimos homenaje.
A los otros ni siquiera los conocemos, ni siquiera los mencionamos, ni siquiera calle, como dicen algunos, ni siquiera calle tienen. Y en verdad es un poco triste. Este joven era un joven muy dedicado a las ciencias, él le interesaba mucho la química y en verdad había venido de Guatemala para estudiar y se involucró en el movimiento insurgente y pues pronto acabó con su vida. Rayón también siguió con el envío de embajadores o ministros plenipotenciarios. A Francisco Antonio Peredo lo puse 2 veces porque hubo 2 intentos de salida. En 1812 no puede salir porque el gobierno, digamos el ejército realista, bloquea el puerto de Veracruz y por lo tanto no puede salir, pero logra salir hasta 1813 y en realidad lo pongo 2 veces porque le dan 2 nombramientos. Lo más característico de estos nombramientos de este señor Peredo, es un problema que no pueden resolver los insurgentes, y le pongo ahí religión, porque en Boston estaba el representante del Papa para América, ahí vivía, y Peredo tenía que ir con el representante del Papa para decirle y negociar que se le reconociera en todos los territorios que los insurgentes tenían, se les reconocieran todos los servicios religiosos que ellos daban, es decir, desde las misas, los bautizos, los matrimonios, las defunciones, porque el obispo de la Ciudad de México había decretado que todos estos tipos de servicios o religiosos que se daban en estos lugares estaban fuera de la ley y por lo tanto no eran legales. Entonces lo que se estaba buscando era que el representante del Papa les diera una especie de aval para que la religión siguiera teniendo función en todos aquellos lugares que los insurgentes tenían controlados y liberados. Eso me parece sumamente importante. Bueno, y Tadeo Ayala, al ratito vamos a verlo más detenidamente, aquí ya cambia el destino. A lo mandan a Sudamérica. Esa es su importancia de Tadeo, porque ya no lo mandan a Washington, sino ahora lo mandan a buscar apoyos con otros países que pasaron el mismo proceso nuestro, que era el de buscar su independencia, y lo mandan a buscar el apoyo ahí. Y, por lo tanto, las condiciones de negociación con ellos es tratar de asegurar una especie de flota naval que cubriera todo el cono sur y además de que pudieran ayudarlos con una serie de armas. Inclusive les ofrecieron pagar muy alto, el 33% de los caudales de lo que costaran las armas, un sobreprecio, digamos, de las armas para poder tratarlas de conseguir. Morelos hace exactamente lo mismo. Morelos manda a Juan Pablo Anaya y al personaje que yo les decía hace un momento, José Manuel Herrera. Pero ambos llegan solo a Nueva Orleans, es decir, no llegan a mantener relaciones con, digamos, los altos funcionarios norteamericanos.
Aquí ya encontramos en estas características cada vez como una especie de desesperación de los insurgentes. Cada vez ofrecen más. En este sentido, ofrecía hipotecar parte del país por 6 millones de pesos. Es ahí donde la actuación de estos ministros es sumamente criticada, porque prácticamente lo que han dicho los historiadores es que trataban de vender buena parte del país. Ellos querían formar un ejército de mercenarios y además utilizar patentes de corso, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, para poder hacerse de dinero, para poder financiar la guerra. A José Manuel Herrera también lo van le van a asignar la orden de ir a tratar el problema religioso. Él, como un cura también, o sea, como un religioso, sabía exactamente cuál era este problema y lo mandaron a tratarlo de resolver, a llegar a un acuerdo con el representante del Papa. Bueno, haciéndose como una especie de síntesis, ustedes tienen ahí cuáles son las características de estas misiones. En términos militares, hacer una alianza, tanto defensiva como ofensiva, para que pudiera crearse como una especie de ejército americano, que todo el continente estuviera salvaguardado y la no agresión por parte de las potencias europeas no los pudieran afectar a ninguno de ellos. La compra necesaria de pertrechos de guerra, tanto armas, municiones, pero lo mismo compraban pertrechos de guerra que medicinas, ayuda, alimentos, una serie de necesidades que tenían, y sobre todo crear una fuerza mercenaria. Esto tampoco les gusta mucho a los historiadores, porque lo que se trataba de hacer era estratégicamente crear una fuerza mercenaria que pudiera bajar desde los Estados Unidos hacia el territorio mexicano y mandar una escuadra naval a Veracruz para bloquear a los españoles y engancharlos a 3 frentes, digamos, el insurgente y 2 fuerzas mercenarias, para poder ganar la guerra. Para eso, pues se necesitaba financiar la guerra y por lo tanto se necesitaban, como no se tenía dinero y los botines de la guerra no les daba tanto como para tener tanto dinero, y entonces necesitaban créditos, y lo único que tenían como garantía pues eran las propiedades de los propios mexicanos. Ahora vamos a ver en la otra parte si esto era lo que hacían los insurgentes. Para tener completo un poco el panorama, pues vamos a tratar de ver qué hacía la corona española. La corona española quería mantener el territorio, un control territorial en extenso, y sobre todo la vigilancia en las costas. Aunque estaba un poco diezmada la escuadra naval inglesa, ellos temían que los ingleses pudieran invadir parte de los territorios americanos, ya fuera México, ya fuera Argentina, ya fuera Chile, y por lo tanto tenía que tener una especie de vigilancia especial sobre todas las costas. Entabló fuertes relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, constantemente le recordaba que España le había ayudado para hacerse independiente,
y que por lo tanto los Estados Unidos pues no podía ayudar a los independentistas americanos a volverse independientes, y que los Estados Unidos en realidad tenían una política bastante flexible con los insurgentes, y sobre todo con los insurgentes no solo de México, sino con los insurgentes venezolanos, argentinos, cualquiera de ellos vivían en los Estados Unidos y hacían la guerra desde los Estados Unidos. También frenar el mercado de armas y sobre todo el abastecimiento de armas hacia los insurgentes. Los Estados Unidos no eran muy productores de armas, no como hoy los vemos, que pareciera ser que cada persona de los Estados Unidos puede tener no una, sino varias, pero sí pasaban las armas, había un mercado de armas, principalmente de Europa, con los Estados Unidos. Y por lo tanto, sí se podían conseguir las armas en los Estados Unidos. Si yo hiciera, esto es un esquema muy tentativo, de lo que era el sistema de inteligencia de la monarquía española, en primer lugar tenemos al rey, un servicio de inteligencia principalmente con los ministros de estas 5 secretarías de guerra, de marina, del Estado, de Hacienda e Indias, pero a la vez ayudados por todos sus embajadores, y esos embajadores por un grupo o un núcleo muy grande de informantes. Es decir, aquí lo que se estaba enfrentando, digamos, los insurgentes, era con este poder, un poder muy complejo que ya estaba muy asentado, muy aceitado, era verdaderamente importante el servicio de inteligencia. Por eso mismo, era sumamente importante el de contar con información. Luis Onís era el embajador español en los Estados Unidos, y él es el que formó o formaba parte de este complejo sistema de inteligencia que tenían en los Estados Unidos. Desde hacía mucho tiempo, Luis Onís tenía a sus informantes, ya les digo, él como ministro tenía a sus cónsulos, vicecónsules y personas allegadas que le daban cualquier cantidad de información. La información era muy importante y sigue siendo muy importante como hasta hoy. Tenían que recabar información, integrar esta información, analizar la información y sobre todo crear estrategias para saber qué hacer con esta información. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si había un movimiento de guerra de independencia, ellos tenían que saber exactamente cuántos eran, cómo se movían, con quién contaban, cuántos dónde dormían, dónde comían, todo esto las instancias de gobierno del rey lo sabían. Era fundamental. Este sistema de inteligencia también fue copiado un poco con los insurgentes, pero no logró tener un sistema de inteligencia como el español. El español tenía mucho tiempo de haberlo hecho. Era generar conocimientos, pasar por el servicio de inteligencia, pero sobre todo tomar decisiones. El sistema de inteligencia de los españoles, mucho estaba en sus centros de investigación y sus centros educativos. De ahí venía la información, de ahí venían las personas que les dejaban tomar las decisiones. Es decir, eran personas completamente ilustradas, personas muy preparadas, y se convertían en agentes informantes como todos. Ustedes han oído hablar de Humboldt.
Pues bueno, Humboldt era parte de este sistema de inteligencia, pero del rey de Alemania. Exactamente funcionaba igual. Nosotros queremos mucho a Humboldt, pero a pesar de que se respeta mucho Humboldt y eso, también era agente de este servicio. ¿Qué querían los españoles? Había un reclamo a los Estados Unidos porque había una libertad de comercio en el Golfo y los Estados Unidos, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Hemos sido vecinos no sé cuántos siglos, hacían una serie de triquiñuelas para defraudar a los españoles y no pagar impuestos. Les metían buques dobles con el mismo nombre o se los cambiaban, les cambiaban las mercancías, hacían una serie de trucos para evadir. Entonces los españoles estaban muy enojados con ellos por ese asunto y querían que frenaran el apoyo a los insurgentes porque en realidad sí estaban apoyando a los insurgentes, no de manera directa, pero sí en términos de que les daban oportunidad de vivir en los Estados Unidos y hacer ciertas operaciones fraudulentas en los Estados Unidos o ilegales. Y sobre todo, lo que le interesaba mucho a los Estados Unidos con respecto a España era establecer definitivamente un acuerdo de límites territoriales. Por eso, se llevaron años. Yo creo que, se llevaron casi 7 años para establecer ese acuerdo. En 1819, finalmente se firmó el Tratado de Amistad, arreglo de diferencias y límites entre Su Majestad Católica, es decir, el Rey de España, y los Estados Unidos de América. Lástima que no se vea el mapa, pero lo que aquí está trazado es ese acuerdo de límites territoriales, porque con la compra de la Luisiana, con la compra de los territorios americanos por parte de los Estados Unidos a Francia y a España, no estaban muy claros hasta dónde estaban los límites. A partir de este tratado va a quedar establecido, hacia abajo es México, hacia arriba los Estados Unidos, qué mal se ve este mapa, más bien no se ve, pero se los quería mostrar porque estos van a ser los límites, los mismos límites que México va a defender en el momento que logra su independencia. Acá se ve, creo que este mapa se ve mejor, pero por aquí vendría los límites hacia arriba. Les quise mostrar este mapa para que vieran hasta dónde había llegado los enfrentamientos de los insurgentes con la primera etapa con Miguel Hidalgo. Es decir, llegó hasta Chihuahua y ustedes saben que lo detienen y luego lo fusilan. Y a diferencia de Hidalgo, Morelos se encierra, por así decirlo, o tiene un espacio mucho más limitado, que es prácticamente el centro del país. Como yo les decía, el asunto de las armas, los insurgentes se dieron a la tarea, por supuesto, de construirlas y de hacerlo, lo que podían. Construir armas en esa época era como, hoy casi, pongo un símil, casi como construir computadoras, y no se pueden construir computadoras casi nada más porque hoy nos dedicamos a construir computadoras y nada más por buena voluntad se pueden hacer. Pues por supuesto que no, porque eran máquinas o herramientas muy sofisticadas, sobre todo los cañones, pero a pesar de ello, pues los insurgentes trataron de hacerlo y este es el ejemplo,
un ejemplo de una ferrería en el Fuerte de los Remedios o San Gregorio en Guanajuato, donde lo que querías mostrarles es que los ubicaban en los lugares más inaccesibles como para poder establecerlas para que los realistas no pudieran llegar. Y esta, aunque ustedes no lo crean, todavía es la cueva que se usaba en ese lugar y ni siquiera media placa tiene para saber que ahí fue donde los insurgentes se refugiaron para que no los atacaran los realistas. Bueno, ahora entramos a una segunda etapa de la plática, donde vamos a poner un ejemplo de los que tuvieron un poquito, de los ministros plenipotenciarios que lograron ciertos éxitos, o cuando menos duraron un poco más de tiempo antes de que fueran detenidos o que dejaran la guerra. Vamos a ver a Bernardo Gutiérrez de Lara. Tampoco es muy conocido para nosotros, es de Tamaulipas, o lo que se llamaba el Nuevo Santander. Era un hacendado que se incorporó a la guerra, a los insurgentes, y nada más por incorporarse inmediatamente fue nombrado teniente coronel. Después, por su habilidad, era un ranchero, y su capacidad económica hizo que muchos de sus trabajadores se unieran a su ejército. Entonces lo nombraron jefe de los estados del norte y finalmente ministro plenipotenciario. Pero una vez que lo nombran y una vez que ya se va a dirigir a los Estados Unidos, tiene un descalabro. Es detenido Hidalgo y es fusilado el 30 de julio de 1811. Gutiérrez de Lara sí se entrevista con uno de los personajes históricos que entrañable con nosotros, es casi como, híjole, no quisiera ponerlo, pero era como el Trump de la época, ¿no? Es el señor James Monroe, que si ya han oído, es la teoría Monroe o la filosofía Monroe, que América para los americanos, y si mal no recuerdo, algo mismo decía Trump para ahora su campaña, América para fortalecer a América, nosotros primero, todo este discurso nacionalista. Bueno, así es Monroe. Les puse más o menos las características de lo que él quería en estas negociaciones con Gutiérrez de Lara, y lo primero que exigió para que los Estados Unidos ayudaran a los insurgentes, los territorios tejanos, porque según Monroe sí se los había comprado a Luisiana, porque eran ya parte de la negociación que habían comprado esos territorios con Francia. Negociar límites, como ya lo vimos, y nuevamente un tratado comercial, un TLC de la época. Lo que pidieron los mexicanos en esta negociación fue el reconocimiento a la independencia, ayuda para defenderse y armas, y comprar 100,000 rifles. Cuando uno ve ese tipo de peticiones en los documentos, uno se queda pensando, pues no sé dónde estaban los mexicanos. ¿A quién le iban a pedir 100,000 rifles? En esa época era, si hoy digo 100,000 rifles es algo que casi no nos podría entrar en la cabeza de cómo hacer tantos rifles, no sé por qué los mexicanos pedían eso, pero bueno, eso fue lo que pidieron. Gutiérrez de Lara tuvo mucho más suerte con los norteamericanos, y a pesar de que fue muy infiltrado por agentes, su movimiento, le pusieron prácticamente a varios agentes norteamericanos que participaran con él, logró organizar una fuerza armada, mercenaria por supuesto, o sea pagada,
y con esa fuerza tomó San Antonio y lo declaró independiente. Este hecho también a Gutiérrez de Lara no lo han visto la historiografía mexicana con muy buenos ojos. ¿Por qué? Pues porque en realidad, años después, Texas va a declararse independiente y por supuesto que lo vamos a perder. Entonces, la historiografía norteamericana, al contrario, a Gutiérrez de Lara, pues prácticamente lo hacen el héroe nacional de Texas por haber declarado la independencia en Texas. Entonces, la fuerza armada que logró Gutiérrez de Lara, fuerza armada e insurgente, controló parte de Texas y parte de lo que hoy es nuestra frontera con los Estados Unidos. Muy poco tiempo le duró el gusto a Gutiérrez de Lara, porque el ejército realista, el ejército español, recuperó en una gran batalla en una zona cercana a San Antonio que se llama Medina, recuperó parte de lo que había declarado independiente y por lo tanto nuevamente los realistas volvieron a tomar esa ciudad. Gutiérrez de Lara desaparece por un tiempo, luego va a aparecer en su natal Tamaulipas y lo que le va a tocar, digamos, ya no va a pelear, ya no va a estar en el territorio tejano, sino ahora en Tamaulipas le toca detener a Agustín de Iturbide después de su exilio y le toca fusilarlo. Vamos a hablar de otro personaje tampoco tan conocido, que es el que va a Sudamérica, que yo les decía que se llama Tadeo Ortiz de Ayala. Cuando yo empecé a buscar información sobre este personaje, perdón, lo que encontré fue que los administradores públicos lo tienen como el padre de la administración pública. Es decir, a Tadeo se le conoce lo que va a hacer después de la Guerra de Independencia, pero no lo que hizo antes con la Guerra de Independencia. Inclusive este resumen estadístico y luego un trabajo más adelante lo ponen como un intelectual de la administración pública. A Tadeo Ortiz se le conoce, o la misión de Tadeo Ortiz se le conoce principalmente por otra detención de cartas. En una goleta que venía de Nueva Orleans hacia Veracruz, una goleta norteamericana que venía de Nueva Orleans a Veracruz en septiembre de 1812, Tadeo Ortiz había mandado una correspondencia a Juan de Castilla. Juan de Castilla, un comerciante de Veracruz, no estaba en ese momento. Su hermano Diego Castilla ve las cartas, le parecen bastante raras, se las lleva al gobernador de Veracruz y se dan cuenta que son cartas muy comprometedoras y que revelan que Tadeo Ortiz está haciendo propaganda insurgente y quiere ser el representante plenipotenciario de los insurgentes, él viviendo en Nueva Orleans. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esas cartas nombran a ciertos personajes muy importantes de Veracruz, que también eran comerciantes, y como todos sabemos, hay ciertos personajes en nuestra historia que juegan a dos o tres caras, y lo mismo eran realistas estos que también insurgentes. ¿Y quiénes eran? Pues los comerciantes, los que estaban haciendo los grandes negocios. También Carlos Park, que es un corsario de Jamaica,
está involucrado en esta triangulación de información y de influencias, y también Mateo Murphy, que es primo del otro Murphy que ya vimos que estaba en Nueva Orleans. O sea, para que se den cuenta que por más distancia que hay, por más diferencias que hay, siempre hay estas redes familiares, comerciales, políticas, que hacen que los asuntos se entremezclen y se encuentren. Gracias a estos documentos, pues sabemos algo de las actividades de Taddeo Ortiz, y si no hubiéramos encontrado esta correspondencia, pues nos hubiéramos quedado que no existía esta historia, ¿no? A mí me parece que Taddeo Ortiz tiene ese carácter muy intelectual y muy importante. Solo les quise mostrar un pequeño indicio para que ojalá y algún día lleguen a leer a este personaje. Y si se dan cuenta, lo que les puse es lo que verdaderamente desde hace 3 siglos prácticamente teníamos que haber hecho y no lo hemos hecho todavía. Es decir, mirar más a Sudamérica. O sea, nuestros aliados somos los americanos y no los norteamericanos, y quien debe de tener la fuerza en términos es América del Sur y México, y ni siquiera tenemos esos tipos de relaciones o ese tipo de tratados con el resto de América. Bueno, Taddeo dura mucho tiempo, y además eso, pero desafortunadamente se tiene muy poca información de esta primera misión. Él sale de Nueva Orleans, va a Jamaica y a Nueva Granada, y en 1814 es detenido. De esta misión buscaban a Jamaica porque querían en realidad llegar a Haití para ver si los haitianos daban un poco de ayuda a la independencia, pero en realidad no se sabe absolutamente qué haga. No podemos decir que no hizo absolutamente nada, porque en realidad no hay información para ello, pero me parece importante anotarla, y como son de esos tipos de historias que los historiadores están pendientes por hacer, por ejemplo. Ustedes solo ven los nombres, pero había un mapa ahí. Esta es la segunda misión en 1815. Lo mandan a Caracas, a Buenos Aires, a Santiago, a Lima, a Guayaquil y a Quito. Lo único que hay de información o más información, es en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, desafortunadamente, no consigue ese apoyo que quería para la guerra de independencia, y le recomiendan buscar el apoyo en Europa. Entonces, prácticamente le dicen: mira, nosotros no te podemos ayudar, no solo porque no sabemos exactamente cuáles fueron esas negociaciones que hizo, pero lo mandan a Londres, a Holanda, a Ámsterdam, a Francia, a París, y aún pasa por España. Y lo más extraño es que pasa por España, y les digo que es tan falta la información que hay, que pasa por España, y propiamente en España, sabiendo qué es lo que está haciendo, que es en contra de la monarquía española, no lo detienen. Entonces, son esos huecos inmensos que hay en la historia que no sabemos muy bien qué pasó. Nos vamos al Congreso de Chilpancingo en 1813, y el Congreso va a acordar mandar como embajador a José
Manuel Herrera, a José Manuel de Herrera Sánchez. Les había puesto una imagen anterior de Herrera que me parece menos dura y menos fea, pero en realidad esta es la que siempre se usa. Herrera va a tener la fortuna de que en el momento de que lo nombren, los insurgentes tienen controlado una parte del Golfo, que les permite tener comercio ilegal, sobre todo de distintas cosas, con todos los corsarios que recorren el Golfo. Sobre todo, Boquilla de Piedra, cerca de Nautla, que va a ser como su salida al mar, y eso va a ser sumamente importante. Parece ser que no ha cambiado Boquilla de Piedra hasta hoy, sigue siendo de la misma naturaleza. Boquilla de Piedra, o el Golfo, les permitía a los insurgentes abastecerse para la guerra, principalmente convenciendo a comerciantes y empresarios para que les dieran apoyo económico, estableciendo relaciones con corsarios y piratas, y participando algunos funcionarios públicos que ya veían que la monarquía cada día perdía más terreno, y por lo tanto pues ya estaban buscando la manera en cómo acomodarse con los gobiernos independientes. Esta misión, para los historiadores, y les puse solo 2 ejemplos, no ha sido nada bien vista. Lorenzo de Zavala decía: nada podía ser de importancia para la causa que representaba Herrera, es decir, da lo mismo que si vaya o que no se vaya, ¿no? Pero Bustamante todavía fue más duro con él. Decía él que se había dado una vida de gran personaje, es decir, que había gastado lo poco que llevaba, 22,000 pesos, y sobre todo se había endeudado. Vamos a ver qué en realidad que hizo Herrera. Herrera, antes de participar en la guerra con los insurgentes, en realidad era un cura muy modesto de una parroquia del estado de Puebla, pero también había sido comisario del Tribunal del Santo Oficio, contador de una cofradía, es decir, un personaje realmente no importante, y Morelos lo invita a participar en la guerra, o que se una a la guerra, y principalmente lo nombra, lo que se hacía en ese momento, vicario castrense, para que diera misa y diera servicios religiosos a la tropa. Pero después se da cuenta de que lo puede usar para escribir sobre la guerra y tener un medio de propaganda que fue muy, muy importante, y lo nombra editor del Correo Americano del Sur. Tampoco se ve, pero ustedes también los pueden encontrar en internet, si quieren leer el Correo Americano del Sur, para que se den cuenta cómo en esta etapa los insurgentes, a través del periódico, crean un órgano de difusión y de dar su versión sobre la guerra y cómo iban pasando la guerra. Por supuesto que estos medios de difusión, órganos de difusión, tanto insurgentes como de la corona, que era la Gaceta, por supuesto que, digamos, no se detenían mucho sobre la veracidad de las noticias, digamos, ¿no? Es algo así como las noticias falsas que leemos casi todos los días. Entonces, siempre
van a decir, cuando hay un enfrentamiento, que el enemigo es vencido, en primer lugar, que ellos no tienen muertos, que los muertos son de aquellos, que los heridos son de aquellos, que ellos solos salieron con alguna... No sé si han visto, yo me imagino, es que diario nos pasan de esas, diario. Se enfrentan malos contra buenos, los buenos siempre matan a los malos y los buenos solo quedan heridos. No, todas las noches lo oímos. Y en verdad que si pudiéramos contar, pues ¿qué tienen tan mal tino aquellos? ¿O qué no saben tirar? ¿O qué les pasa? ¿No? Todo ese tipo de preguntas nos hacemos, pero es parte de esta política de propaganda y de difusión que hacen tratar de ver que el enemigo siempre va a estar vencido y detenido, si no sé cuántos hemos tenido hoy, ¿no? Así pasaba en aquella época. Otra de las cosas que hace Herrera es participar en lo que se conoce como la Constitución de Apatzingán. Digamos, este personaje era un personaje letrado. Hay que tener en cuenta que en esa época, y también en nuestra época, tampoco estamos tan lejanos, pues no hay muchos personajes letrados y que sepan empujar el lápiz y saber poner las letras, dos palabras juntas, que sí sabían leer y no leer, que sí sabían poner la bandera en su lugar, y que sí sabían, ¿no? Hay algunos que sí lo saben hacer y otros que no. Entonces, así pasaba, entonces por eso se ve comprometido a participar en la redacción de esta Constitución. Qué lástima, pero no se ve nada. Yo les quería mostrar en este mapa cuál es el recorrido que hace él hasta Boquilla de Piedras después de que lo mandan para hacer el viaje a Nueva Orleans. Pasa por Huatusco, pasa por Boquilla de Piedras, pasa por la Ciudad de México, acá quedaba Chilpancingo. A ver si se ve mejor. Bueno, como diríamos, el alforja lleva las recomendaciones, 21,000 pesos les digo que llevaba solo de dinero, o sea, 21,000 pesos hoy y en aquella época también eran bien pocos, tampoco era gran cosa. Lo que pedía era el reconocimiento de la independencia, hacer un tratado de comercio, hacer un convenio de seguridad nacional, préstamos para la compra de armas y organizar una fuerza de 600 hombres y tomar Texas. Lo que yo les decía, esta idea siempre de que el ejército que se forme en el norte es el que va a venir a liberar al sur. Si hacemos un símil con la revolución, el ejército que se formó en el norte es el ejército que viene a poner fin a la revolución también, ¿no? Se ve, si el primero se veía mal, se ve más mal. Y es el asunto de Boquilla de Piedras hasta Nueva Orleans. Creo que es sumamente importante, desde mi punto de vista me parece que es sumamente importante, el de saber cuáles son las tareas que realizó Herrera en Nueva Orleans. Les quise poner esta imagen para que la principal calle de Nueva Orleans, la Bourbon, en realidad es Bourbon por los Borbones y no por el whisky Bourbon. Entonces es esa herencia española que Nueva Orleans tiene. Llegando un poquito después a Nueva Orleans, Herrera también tiene otro descalabro. Es decir, su garantía principal es detenida y asesinada ¿cómo se llama? Morelos, y por lo tanto sus garantías y su influencia en los Estados Unidos
va a ser muy inmediatamente el apoyo que tenían los insurgentes una vez que detienen y Morelos es eliminado, el apoyo político desaparece. Pero a pesar de ello, a pesar de que desapareció ese poder político, logró convencer a algunos comerciantes para que le prestaran algo así como 80,000 pesos y financió la guerra a través de patentes de corso. Los patentes de corso no solo lo usaban los insurgentes, también lo usaban los españoles. Es decir, les voy a tratar de explicar brevemente qué era la patente. Era otorgarle como una especie de licencia a un grupo que normalmente tenía un navío, y ese navío hacía las veces de vigilancia de las costas, y si encontraba un buque lo podía detener y incautar los bienes y dividirlos con quien les había donado la patente de corso. Es decir, es como una especie de pirata legalizado. Si nosotros vemos los corsarios, toda esta zona era de corsarios. O sea, tenían un gran terreno. Es más, cerca de Nueva Orleans, en la isla Barataria, vivían, era el refugio principalmente de corsarios. Corsarios, que los corsarios, como decimos, no tienen palabra, podían hacer corso para unos, pero también podían hacer corso para otros, y también podían hacer pirataje. Es decir, en realidad eran grupos de delincuentes poco confiables en ellos, que echaron mano tanto insurgentes como los españoles, todo desde Yucatán y sobre todo hacia Venezuela también, porque todo el comercio de aquí, que era mucho, era controlado principalmente por corsarios. ¿Qué logró el señor Herrera? Bueno, logró 5 envíos. 5 envíos de distinta naturaleza, principalmente armas, para lo cual contrató a las goletas Georgina, el general Jackson y Rebeca, y aquí las letras que no se ven, dice presidente. En verdad acomodó muy bien el dinero, porque inclusive llegó a comprar esta goleta la compró para hacer viajes ya exprofeso desde Nueva Orleans para que abasteciera a los insurgentes, pero desafortunadamente el primer viaje fue buen resultado, pero en el segundo viaje de la goleta presidente, enfrente de las playas de Nautla, naufragó, y por lo tanto, pues hasta ahí llegó los resultados del tráfico comercial con Nueva Orleans. Y a mí me parece que en última instancia la goleta presidente es el origen de nuestra Marina Nacional, aún a pesar de que se haya perdido, porque es el primer barco que logró mandar a cargo de una tripulación mexicana y hacer el tráfico con apoyo para los insurgentes. Casi estoy terminando. Sí. No, bueno, todos usaban bandera, usaban la bandera el corsario,
les ofrecía la bandera del corso y entonces se ponían bandera mexicana. Herrera, en su estancia en Nueva Orleans, coincidió con otros de los plenipotenciarios, Anaya, Gutiérrez de Lara, y un personajazo que es Álvarez de Toledo, José Álvarez de Toledo, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero prácticamente Anaya se convirtió en el jefe de todos y por lo tanto quedaron abajo sus órdenes. Otra de las cosas que realizó fue propaganda política. Con la experiencia que le había dado el haber hecho, hacerse cargo del periódico Insurgente, inclusive se sabe que formaron la primera Gaceta de Nueva Orleans con el fin de llegar sus comunicados a la población norteamericana. Por supuesto que algunos de sus escritos eran reproducidos en Buenos Aires. Lo mismo que se decía que sacaban en Nueva Orleans, llegaba a Buenos Aires y entonces en Buenos Aires los reproducían. Y quien estaba en contra, por supuesto que era la Gaceta de México. La Gaceta de México, que era la monarquista, por supuesto que empezaba a hablar mal de ellos, diciendo que una serie de personajes raros ahí que en Nueva Orleans, que no tenía ninguna importancia, y desafortunadamente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, los historiadores mucho le han creído a la Gaceta y no se han puesto a buscar en otros lados que en verdad se estaba reproduciendo las ideas de estos insurgentes haciendo propaganda política por la guerra. O inclusive llegaron a sacar no el manifiesto del Partido Comunista, pero sí el manifiesto de estos insurgentes en Nueva Orleans. Documentos que tenían su importancia. ¿Por qué? Pues porque pensemos que estaban dirigidos este tipo de escritos pues a los letrados más importantes de los Estados Unidos y de Europa y de América. Entonces tuvo importancia. Hablando del personaje José Álvarez de Toledo, José Álvarez de Toledo, me voy a detener un segundo para hablarles un poquito de él. José Álvarez de Toledo era un criollo que nació en Cuba, hijo de un militar que también lo manda a estudiar a la Academia Naval en España. Participa en las Cortes de Cádiz en 1812 y entra en contradicción en las Cortes con los diputados españoles por el maltrato que reciben los diputados americanos. Empieza a ser, como diríamos hoy, empieza a ser grilla en contra de los diputados y por lo tanto lo persiguen, sale huyendo, se refugia en Inglaterra, luego se va a los Estados Unidos y en los Estados Unidos, digamos, en una primera instancia, era como una especie de perseguido político de la monarquía española. Cuando llega a los Estados Unidos se da cuenta que los insurgentes americanos están en los Estados Unidos, tanto los representantes de Bolívar como los representantes de México, entra en contacto con ellos y les dice que se suma a su movimiento. Escribe mucho, a diferencia de otros. José Álvarez de Toledo en verdad escribe bastante para la época. Solo les quise poner algunas de sus pequeñas ideas. Es un llamado a los mexicanos diciéndoles: hey, mexicanos, despierten, 300 años de esclavitud, ya suelten el yugo, ¿sí? Los agita, digamos. Así son sus proclamas de José Álvarez de Toledo. Desafortunadamente, no me adelanto, pero ahorita verán cuál es el resultado.
José Álvarez de Toledo, cuando está en los Estados Unidos, logra crear una red de apoyos, pero verdaderamente impresionante. En primer lugar, el grupo de las autoridades políticas de los Estados Unidos, junto con William J. Coles, William Shiler y August McGee, que en realidad estos últimos van a ser agentes de los Estados Unidos que lo van a apoyar en todo lo que él quiera. ¿Sí? Y el señor James Monroe. Por otro lado, estaba el embajador de España junto con su corte de espías y de cónsules. Por el otro lado, estaban militares del ejército norteamericano, y sobre todo militares del ejército norteamericano que en ese momento ya no querían ser, siempre veían más posibilidades de participar en otros ejércitos y ganar mayores ventajas. Es decir, no solo dinero, sino ciertas propiedades y ciertas posiciones políticas, si participaban con ellos. Y una serie de corsarios, y como los hermanos Lafitte, que eran los que tenían controlado la isla de Barataria, que eran de origen francés y eran verdaderamente, pues, al mejor postor, militares al mejor postor, que se dejaban convencer por cualquier cantidad de dinero. Y esta red que junta a posiciones políticas muy distintas y que junta intereses muy distintos, era lo que representaba José Álvarez de Toledo. En realidad era como una gente que se dejaba, que podía estar a cargo de una causa como la guerra de independencia, pero también podía estar defendiendo la monarquía o podía estar defendiendo a los Estados Unidos. Era una gente que era verdaderamente algo terrible para la relación con México. Tan es así que una vez que ya es derrotado, va a pedirle el indulto a la monarquía española, que lo perdone, y lo perdona. Y entonces, como les decía yo hace un rato, que escribía de todo, nos manda esta cartita diciendo: hey, mexicanos, ya dejen de pelear, ya acepten a la monarquía. Ya antes pedía que nos quitáramos a la monarquía, ahora pide que volvamos a aceptar a la monarquía. Para no hacerles el cuento muy largo, se va a España, trata de venderle a los rusos Baja California, porque se vuelve ministro y confidente del rey en España, y por lo tanto empieza a tener una serie de negociaciones que vuelve a hacer lo mismo. Puede estar a cargo de los españoles, pero le está vendiendo a los rusos Baja California, o información secreta a los franceses, o un personaje bastante complejo y bastante difícil el tipo. Bueno, finalmente, Herrera logra lo que ya vimos. Ante la imposibilidad de seguir en los Estados Unidos, regresa con la intención de incorporarse nuevamente a la insurgencia, pero las condiciones en México han cambiado y los jefes revolucionarios lo ven como una competencia muy fuerte, porque piensan que él se va a hacer cargo de toda la insurgencia y él va a dirigir la insurgencia. Entonces, desde la entrada a México, le empiezan a crear vacío. Le crean un vacío
para que él vaya perdiendo y desprestigio, como ya lo vimos, para que no tenga la fuerza política que tenía, y en realidad en muy poco tiempo se da cuenta de que corre peligro su vida, y él también va a optar por indultarse y va a pedir que el arzobispo de Puebla hable en su favor y se indulta para asegurarse la vida. Después, porque ahí no termina su vida, después viene la guerra de independencia, termina, se une otra vez a la independencia, forma parte del imperio con Iturbide, se hace ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, y después diputado, y después senador, y va a morir hasta como 1830. Este es lo que les quería presentar. Muchas gracias.